Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo chisme jugoso, una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y, seamos honestos, también nuestros corazones. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Hande y Kerem. Preparados para el drama, la sorpresa y el análisis profundo. Porque este vídeo promete. Antes de que me lance de lleno a contarles todo lo que sé, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de enterarse de los últimos chismecitos de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos, que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. El 26 de abril de 2025 amanecimos con una noticia que para muchos fue como un baldazo de agua fría, para otros, la confirmación de lo que venían sospechando desde hace mucho tiempo, y para algunos más, la materialización de un sueño. La noticia, damas y caballeros, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Sí, lo sé. El drama. La emoción. El hype. Después de su separación, que fue todo un acontecimiento mediático, después de rumores, especulaciones, indirectas y negaciones, parece ser que el amor, o lo que sea que haya entre ellos, volvió a florecer. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó exactamente? Vamos a desglosar esta bomba porque créanme, hay mucho que contar. Recordemos un poquito. Hande y Kerem, la pareja que conquistó corazones con su química explosiva en Senkalkam. Su romance en la vida real era el sueño de todo fan de la serie. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían increíblemente enamorados. Fotos de sus vacaciones juntos, entrevistas donde se miraban con ojitos de enamorados, publicaciones en redes sociales que derretían hasta el hielo. Era la pareja perfecta. ¡Ay, esos tiempos! ¿Recuerdan las escapadas a las Maldivas? Esas fotos en bikini de Hande que Kerem tomó, esas cenas románticas a la luz de las velas que documentaban en sus historias de Instagram. Un cuento de hadas moderno. Pero como en todo cuento de hadas, llegó la tormenta. Rumores de crisis, celos, diferencias irreconciliables y finalmente la confirmación, Hande y Kerem ya no estaban juntos. El mundo del fandom se vino abajo. ¿Cómo era posible? Si se veían tan felices. Pues como sabemos, las apariencias engañan. Las razones oficiales nunca se supieron a ciencia cierta. Se habló de agendas incompatibles, de la presión mediática, incluso de la intromisión de sus familias. Imaginen el drama. Hande en el pico de su carrera, Kerem también, ambos con proyectos ambiciosos y la atención del mundo entero sobre sus hombros. ¿Cómo mantener una relación así? Un verdadero desafío. Además, se rumoreaba que los celos eran una constante en la relación. Hande, una de las actrices más bellas de Turquía, siempre rodeada de admiradores. Kerem, un galán con un encanto irresistible. Un cóctel explosivo. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande fue vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios. Algunos nombres que sonaron fueron Kaan YLDRM, con quien tuvo un romance breve pero intenso, y Hakan Sabank, un empresario adinerado con el que se la vio en varias ocasiones. Kerem, por su parte, se mantuvo más discreto, aunque también hubo rumores sobre posibles conquistas. Se le relacionó con algunas modelos y actrices, pero nada confirmado. Parecía que la historia de Hande y Kerem era un capítulo cerrado. Un bonito recuerdo, sí, pero nada más que eso. Cada uno siguiendo su propio camino, intentando sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Hande enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem explorando nuevos proyectos, incluso aventurándose en el cine internacional. Ambos demostrando su talento y profesionalismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿qué fue lo que hizo que volvieran a encontrarse? ¿Qué los llevó a darse una segunda oportunidad? Las fuentes, y aquí tengo que decirles que estamos hablando de rumores confirmados por algunas personas cercanas a la pareja, aunque no hay una declaración oficial, apuntan a varios factores. Atención, que esto es crucial.
Primero, el tiempo. A veces el tiempo cura heridas. Después de la tormenta viene la calma. Quizás después de la separación, ambos tuvieron tiempo para reflexionar, para analizar qué había fallado, para extrañarse. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y vaya que tenían. Una conexión especial, una química innegable, una historia compartida. Quizás la distancia y el silencio les permitieron ver las cosas con perspectiva y darse cuenta de lo mucho que se echaban de menos. Segundo, la madurez. Ambos han crecido mucho profesional y personalmente en estos años. Han enfrentado nuevos desafíos, han aprendido de sus errores. Quizás, ahora son personas más maduras y capaces de manejar una relación de manera diferente. Y es que los años no pasan en vano. Han ganado experiencia, han aprendido a comunicarse mejor, a ceder, a comprometerse. Quizás, ahora están preparados para afrontar los desafíos de una relación con mayor madurez y responsabilidad. Tercero, y esto es pura especulación mía, la química. Esa chispa que existía entre ellos, esa conexión innegable que vimos en Senkalkam, puede que nunca se haya apagado del todo. A veces el amor es así, persistente, terco, imposible de ignorar. Esa mirada. Esos gestos. Esa complicidad. ¿Recuerdan las escenas de Senkalkam donde sus personajes se enamoraban? Parecía tan real. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás esa llama del amor nunca se extinguió por completo, solo se atenuó con el tiempo. Cuarto, y esto es una teoría que vengo manejando hace tiempo, la presión de los fans. Los Anker nunca se rindieron. A pesar de la ruptura, siguieron apoyando a la pareja, creando contenido, pidiendo a gritos su regreso. Una legión de fans incansables. Quizás esa presión, aunque pueda ser agobiante, también influyó en su decisión. Saber que tanta gente cree en su amor, que los apoya incondicionalmente, puede ser un incentivo para darse una segunda oportunidad. El poder del fandom es innegable. Pero ¿cómo se confirmó la noticia? Bueno, aquí viene lo jugoso. Primero empezaron a aparecer fotos de Hande y Kerem juntos en lugares públicos. Nada comprometedor, solo casual. Una cena en un restaurante, un paseo por el parque. Pero claro, las redes sociales son implacables. Los fans con su vista de lince empezaron a atar cabos. ¿Era posible? ¿Estaban volviendo? Un simple gesto podía significar el mundo. Una mirada cómplice, una sonrisa furtiva, un roce accidental. Cada detalle era analizado al milímetro por los fans. Luego vinieron las fuentes cercanas a la pareja. Un amigo en común que filtró información a la prensa, un empleado del restaurante que los vio besándose, pequeñas pistas que fueron alimentando el rumor. Siempre hay un soplón. Un amigo indiscreto, un vecino chismoso, un camarero con ganas de fama. La información vuela. Y en el mundo de la farándula, un rumor puede convertirse en noticia en cuestión de horas. Y finalmente la prueba definitiva, una foto paparazzi. Una foto donde se les ve tomados de la mano, caminando por la calle. Una foto que no dejaba lugar a dudas. Hande y Kerem estaban juntos de nuevo. El santo grial. La foto que todos los fans estaban esperando. Una imagen que confirmaba lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo. El sueño hecho realidad. Por supuesto, la noticia generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja, los Anker como se les conoce cariñosamente, explotaron de alegría. Crearon hashtags, compartieron memes, revivieron momentos de la serie. Era como si hubieran ganado la lotería. Una fiesta virtual. Los hashtags #Anker is back, #Hande y Kerem juntos de nuevo, #El amor venció se convirtieron en tendencia mundial. Los fans compartieron vídeos, GIFs, edits, recordando los mejores momentos de la pareja. Una explosión de alegría y nostalgia. Pero también hubo reacciones negativas. Gente que no cree en las segundas oportunidades, gente que piensa que es solo una estrategia publicitaria, gente que simplemente no les gusta la pareja. Como en todo, hay opiniones para todos los gustos. La vida es así. No a todo el mundo le puede gustar la misma cosa. Siempre habrá detractores, escépticos, envidiosos. Pero lo importante es que Hande y Kerem sean felices.
Lo importante aquí es que independientemente de lo que pensemos, Andy y Kerem han decidido darse una nueva oportunidad. Y eso, en última instancia, es lo que importa. Su felicidad, su decisión. Y a quien no le guste que no mire. Cada persona tiene derecho a rehacer su vida, a volver a enamorarse, a buscar la felicidad donde la encuentre. Y si Andy y Kerem son felices juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta segunda oportunidad? ¿Será diferente? ¿Será más duradera? ¿Se casarán y tendrán hijos? Solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que esta historia va a seguir dando de qué hablar. Y vaya que dará. Esta reconciliación ha despertado una expectación enorme. Todos quieren saber qué pasará después. ¿Serán más discretos? ¿Compartirán más momentos con sus fans? ¿Aparecerán juntos en alguna serie o película? Las posibilidades son infinitas. Y aquí, amigos míos, es donde entra nuestra especulación. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta teorizar sobre la vida de los famosos. Yo, por ejemplo, creo que esta segunda oportunidad es una señal de que su amor es genuino. Que a pesar de las dificultades, hay algo que los une y que no pueden negar. El amor verdadero siempre encuentra un camino. A pesar de los obstáculos, las distancias, los malentendidos. Si hay amor de verdad, siempre hay una posibilidad de reconciliación. También creo que han aprendido de sus errores. Que ahora son más conscientes de lo que quieren y de lo que necesitan en una relación. Y que están dispuestos a luchar por ello. La experiencia es la madre de la ciencia. Han vivido una ruptura dolorosa, han aprendido de sus errores, han madurado como personas. Ahora están mejor preparados para construir una relación sólida y duradera. Pero por supuesto también soy consciente de que las relaciones son complicadas. Que hay muchos factores que pueden influir en su éxito o fracaso. Y que al final, solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. La vida no es un cuento de hadas. Siempre habrá desafíos, obstáculos, momentos difíciles. Pero si hay amor, comunicación y compromiso, cualquier relación puede superarlos. Así que en lugar de hacer predicciones descabelladas, vamos a desearles lo mejor. Vamos a apoyarlos en su decisión. Y vamos a disfrutar de este nuevo capítulo en su historia. Mucha suerte, Anker. Que su amor florezca y que sean muy felices. Se lo merecen. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem van a durar esta vez? ¿Les emociona esta reconciliación? ¿O son más escépticos? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. No se corten. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus deseos. Este es un espacio para debatir y compartir nuestra pasión por la farándula turca. Hemos llegado al final de este vídeo, que rápido se fue el tiempo. Recapitulando un poco, hoy hablamos de la impactante noticia del regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos los rumores, las pruebas, las reacciones y las posibles razones detrás de esta reconciliación. Les compartí mi opinión y también quiero saber la suya. Fue un viaje emocionante. Analizamos cada detalle, cada rumor, cada foto. Un verdadero trabajo de investigación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre la pareja, sus teorías y todo lo que quieran compartir. Me encanta leerlos y responderles. Son la mejor comunidad del mundo. Gracias por su apoyo incondicional. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más entretenimiento. Hasta la próxima. Ciao.